noches. Gracias a todos por conectarse a la sesión de hoy, que es nuestro webinar sobre el rol del pediatra en la vacunación a lo largo de la vida. Hoy vamos a tener una charla, vamos a tratar de que sea lo más interactiva posible, por lo cual ustedes van a poder ir dejando sus preguntas, sus inquietudes o incluso comentarios a través del chat para al finalizar de la charla comentarlos y responderlas todas las que se puedan. Para su conocimiento, mi nombre es Víctor Saravia. Yo soy médico internista e infectólogo y actualmente me desempeño como gerente de la línea de vacunas para GSK Colombia. Así que es un gusto para mí estar hoy con ustedes haciéndole esta presentación. Ahora vamos a comenzar con una pregunta inicial, o vamos a tener una pregunta inicial para ustedes, y es para poder ir abordando algunos de los temas que vamos a estar tocando en esta presentación. Así que ahora vamos a proyectar, por favor, la presentación. Listo. Entonces, como les decía, nuestra charla va a ser eso, ¿no? Vacunación en todas las etapas de la vida y en realidad el rol del pediatra. Yo creo que el rol de ustedes y desde la formación en la escuela de medicina, en la universidad, durante el posgrado es básicamente mucho en prevención, ¿no? Y esa parte de la prevención, lo más importante es la vacuna, en lo cual ustedes son muy expertos en este tema al respecto. Entonces vamos a ver cómo podemos integrarnos todos ustedes dentro de este rol. Acá mi conflicto de interés, como ya se los mencionaba, mi nombre es Víctor Saravia, médico internista e infectólogo, y me desempeño como gerente médico de vacunas de GSK Colombia. Siguiendo con lo que les mencionaba, esas preguntas para poder ir abordando cada uno de los temas, esta sería la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes, y por favor pueden ir respondiendo. Ahorita va a aparecer en la pantalla el pool de preguntas o de respuestas para que ustedes contesten. Entonces, ¿en qué grupo poblacional ustedes creen está indicada la vacunación de TDAP? ¿Preescolares, adolescentes, adultos mayores, que en esta categoría hablamos de personas mayores de 65 años, o en todas las anteriores? Vamos a darles un tiempo para que ustedes contesten y nos digan cuál es el grupo etario en el cual pudiese estar indicada o hubiese indicación de la vacuna con la TDAP. Listo. Entonces sí podemos ya cerrar el pool. Pues bien, fíjense, yo creo que la mayoría de ustedes colocaron todas las anteriores, y en base a eso es lo que vamos a hablar. Vamos a desarrollar durante esta charla que la indicación o la aprobación, la indicación de TDAP en realidad está para todas las edades, ¿no? Nosotros a lo largo de la vida tenemos que vacunarnos contra esta vacuna de toxoide, difteria y pertusis acelular, como los vamos a ver, y vamos a analizar el porqué de eso. En la siguiente diapositiva que le quiero presentar es en relación a ese concepto de vacunación a lo largo de la vida, ¿no? El concepto de que nos dice que es sencillamente el proporcionar esa protección y ese beneficio a todas las personas en sus diferentes edades. Eso es realmente lo que es la vacunación a lo largo de la vida. Si vemos la siguiente, es que nuestro mundo ha sido cambiante, ha ido evolucionando, así como nosotros vamos creciendo, ¿sí? Cuando comparamos los años 1900, en donde encontrábamos que la expectativa de vida era de apenas 52, 55 años, ¿no? A inicios del siglo XX, y veíamos que había una población bastante joven en comparación a las personas adultas mayores, ¿no? En donde casi un porcentaje de ellos no llegaba a esa edad. Cuando seguimos evolucionando, podemos ver en la siguiente, ya para los años, para 100 años después de 1919, podemos poner, por favor, una más.
que es el 2019, podemos ver cómo esta alteración, y si pasamos a la siguiente, ha cambiado, ¿sí? En donde en el siglo XXI la sociedad ha tenido o se ha incrementado en una proporción mucho mayor la expectativa de vida, y eso ha hecho que nuestra población adulta se incremente o siga creciendo. Si en la siguiente es esto, ¿no? Nuestra población está cercana y vemos también personas que llegan a los 80, 100 años. Vamos a ver datos demográficos y muy importantes con respecto a esto, en donde podemos entender, hay una publicación reciente del 2018 en donde nos habla de cómo hacer el comportamiento de nuestra población adulta, ¿no? Y ahorita apenas en cuanto a adultos mayores estamos hablando que el porcentaje es de 12,5%. Se estima que para el 2050 el 25% de la población va a ser mayor de 60 años. Entonces tenemos que ir pensando en todos los panoramas que se nos van a presentar, ¿no? Vamos a tener una población mucho más anciana. Entonces, dentro de esta ecuación de lo que nosotros llamamos vida saludable, tenemos, y hay un concepto que me encanta, que es el tema de calidad de vida, ¿no? Brindar calidad de vida a los pacientes, brindar calidad de vida a las personas, y esa calidad de vida se brinda en distintos aspectos. Se brinda a través de la vida sana, el bienestar, y la vida sana y el bienestar no es solo bienestar físico, sino también bienestar psicológico, mental, tanto que lo hemos pasado ahora tan mal durante la epidemia de COVID, ¿no? En donde se han visto incrementados las alteraciones de ansiedad, de insomnio, ¿sí? Todo esto incluye lo que es la vida saludable. Indudablemente la alimentación, llevar una alimentación sana, el hacer el ejercicio, las personas en las cuales tengan alguna comorbilidad o que tengan alguna enfermedad asociada, el hecho del acceso a la medicación, eso nos habla de calidad de vida. Y algo importante que tal vez muchas personas sacan de la ecuación o no lo toman en cuenta es la vacunación. Y la vacunación es algo que nos ha permitido, y como lo sabemos, es algo que ha proporcionado y que ha tenido un impacto inmenso en la salud pública desde que apareció. Y podemos decirlo que después del agua potable, la vacunación ha sido uno de los aspectos que más impacto o un impacto positivo ha tenido en la salud pública. Entonces, relacionado a esto, todas las etapas, desde el feto hasta el adulto mayor, tienen derecho a la vacunación, ¿sí? Tomando en cuenta porque ni la inmunidad celular ni la inmunidad por vacunas es duradera, ¿sí? La inmunidad por lo regular es de corta vida. Podemos ver como en la era pre-vacunación los adultos experimentaban 2,6 episodios a lo largo de la vida. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles cómo es la duración de la respuesta post-vacunación. Seguramente ustedes muchos ya lo han comentado o ya lo conocen. Y acá viene un ejemplo que se amolda totalmente a esto que estamos hablando. Y es cómo también esto es variante, ¿no? Fíjense actualmente con lo que hemos vivido con la vacunación con COVID, en donde la inmunidad post-vacunación se ha visto discutida en varios escenarios científicos, ¿no? Y ahorita estamos hablando de una vacunación de refuerzo, una tercera dosis de vacunación para COVID, y es eso, es por el detrimento de la inmunidad o de la inmunogenicidad de las vacunas. Recordando siempre, y es importante, que la vacunación, y esto es algo tal vez un concepto que muchos de ustedes podrán comentarlo después, pero un concepto que tal vez se ha perdido, y es que las vacunas nos protegen contra las eh, presentaciones severas de las enfermedades, ¿no? Y yo creo que eso se ha desvirtuado un poco con el tema de COVID, en donde se ha hablado de la eficacia de la vacuna, y se habla mucho del tema de contagio. Recordemos que las enfermedades probablemente no nos van a proteger, las vacunas no nos van a proteger completamente del contagio de las enfermedades, pero nos protegen contra eso que es la enfermedad severa. Acá podemos ver otros ejemplos de la duración de la respuesta post-vacunación, en donde vemos, por ejemplo, pertusis de 4 a 12 años con la vacuna de células enteras, es el periodo de la respuesta inmunológica, neumococo un 78% a los 6 años, el tétano se requiere refuerzo cada 10 años, y así vemos, ¿no? Como VPH, hepatitis B y sarampión han tenido este mismo concepto en cuanto a que la limitación en la inmunidad de la vacuna.
En la siguiente diapositiva vemos también cómo ha sido, y hablando de esa variabilidad de los conceptos, y aquí ponemos el ejemplo de la vacuna con TDAP, en donde vemos cómo para el año 1951 que se decía de la vacuna, que la vacuna daba protección de por vida. Luego este concepto fue variando y fue cambiando a través de los años, como lo vemos en esta línea de tiempo, en donde en 1996 ya se decía que no era de por vida, que probablemente esta respuesta inmunológica se mantenía nada más por 20 años. Luego en el 97 ya se comenzó a hablar de 7, 10 años y ya para el 2002 se estableció que la duración de la protección es de aproximadamente entre 3.5 a 12 años. Y cuando hablamos de vacunas, ¿sí? La estimación de duración de la protección de las vacunas, vemos que para células enteras es aproximadamente 4 a 12 y para las vacunas celulares de 5 a 6. Por eso la importancia del refuerzo. En la siguiente vemos cuáles son esas probables causas de la reemergencia de la toferina, ¿no? Se han reforzado los sistemas de vigilancia epidemiológica, hay un mayor control o una mayor búsqueda de algunas enfermedades, dentro de eso la toferina, que vamos a tener también un poco de discusión a lo largo de la charla. El tema de la sospecha clínica, ¿sí? Tal vez allí pueden haber algunos temas controversiales en cuanto en eso específico de la sospecha clínica, porque a veces la toferina, tal vez en los niños es muy característica, pero en ciertas poblaciones en adultos puede pasar como otras enfermedades respiratorias, ¿no? Y que es importante. Los cambios en la edad de afectación con casos atípicos, esto lo vamos a ver, cómo la curva se ha ido desplazando desde de las edades tempranas a las edades más tardías, un subdiagnóstico, y este subdiagnóstico hace que haya reservorios permanentes de tosferina y que se mantenga circulando. El mejor acceso a diagnósticos de laboratorio más sensibles, actualmente se puede contar con la PCR, mutaciones en cepas de bordes de la pertussis, que hay menor protección, diferencias en la respuesta inmune de vacunas celulares versus celulares también. La siguiente, por favor. Y también las coberturas de vacunación que pueden estar insuficientes en distintas regiones. Y yo creo que este es un punto importante en el cual me quiero detener, porque desde que estamos en el tema de la pandemia hemos visto cómo han ido disminuyendo las coberturas vacunales y las tenemos que volver a reforzar y a incrementar porque es importante. No solo ahorita estamos modo COVID, pero también tenemos que tomar en cuenta de que otras enfermedades están circulando, no han dejado de circular. Tal vez han disminuido la frecuencia por el tiempo que tuvimos en confinamiento, pero seguramente están allí con toda certeza y tenemos que protegernos contra ellas, no solo contra la vacuna de tosferina. Los refuerzos con esta vacuna son importantes, obviamente, para continuar la protección. Los resultados de varios de este metaanálisis en específico que se presentó acá y que le estamos mostrando del 2005, sugiere que las posibilidades de pertusis aumentan hasta 1.3 veces por cada año desde la última dosis de la vacuna, ¿sí? Entonces hay disminución de la protección que puede contribuir a aumentar la pertusis en adolescentes y se deben realizar tal vez refuerzos periódicos de equidad porque son importantes para controlar la enfermedad. En la siguiente diapositiva viene otra pregunta para el público, para ustedes, y es, ¿ustedes cómo consideran que la toferina ha estado en nuestro entorno? ¿Sigue circulando? No, es una enfermedad poco frecuente, se ve con poco frecuencia en la consulta, o sí, les parece que es una enfermedad bastante frecuente. Sí, esto basado tal vez en los reportes que ustedes puedan tener o la experiencia clínica que ustedes puedan tener en su consulta. Listo, yo creo que podemos ver las respuestas. Entonces, sí, muy bien, un 95% habla de que sí es bastante frecuente. Y en efecto,
Si continuamos con la presentación, lo que les quiero mostrar ahora es cómo esta enfermedad tal vez es subestimada, ¿sí? En la siguiente vemos, por ejemplo, lo que es la carga real de tosferina y cómo eso está subestimado. Nosotros a veces estamos viendo y en los reportes epidemiológicos solo vemos una punta del iceberg, no estamos viendo por completo lo que es la carga de enfermedad de la tosferina, ¿no? Los sistemas de vigilancia por lo regular captan el 1% al 2%. Fíjense acá, en el 2008 la Organización Mundial de la Salud reportó oficialmente 148.000 casos a nivel mundial. Estamos hablando a nivel mundial. Probablemente, si esto es el 1%, estamos hablando de una cantidad que pudiese ser, a ver, rápidamente, como 148 millones tal vez de casos por tosferina, ¿no? Haciendo el cálculo rápido. Y de eso, la Organización Mundial de la Salud estima que hubo más de 16 millones de casos de pertussis en el mismo año. Así que en relación a los casos reportados y a los estimados, fíjense cómo hay un cambio radical en eso y lo vamos a ver ahora en unos estudios. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo podemos derrumbar ese mito. Volviendo otra vez al caso de COVID, fíjense acá y quiero resaltarlo. Vemos cómo COVID, cuando hablamos del número promedio de casos o el R0 que ha estado tan mencionado últimamente, el R0 de COVID es por cada caso primario hay 3 casos que se infectan. Claro, esto ha variado también con lo que las nuevas mutaciones o variantes del virus de COVID, que algunos tienen un R0 un poco más elevado. Pero fíjense, tosferina y sarampión. ¿Sí? Sarampión, que sabemos que es una de las enfermedades más contagiosas de las que tenemos acá. Vemos como tosferina, el R0 es 15. Incluso hay reportes que hablan de 17 el R0 de la tosferina. Entonces no es una enfermedad, perdón, no es una enfermedad que con un R0 de ese tamaño podamos decir que es algo infrecuente o que no lo veamos en el medio. Probablemente es que no lo estamos buscando de forma adecuada. En el siguiente slide vamos a ver cómo algunos estudios que se han realizado en distintos países, ahí podemos ver China, Dinamarca, Estonia, Polonia, Estados Unidos. Ellos han hecho estudios en cuanto a cuánto me están reportando de incidencia de tosferina y cuando nosotros hacemos la búsqueda activa, cuánto es realmente esa incidencia. Y si podemos ver ahí lo que nos mencionaba en el slide anterior de la OMS, que aproximadamente se está captando el 1%, fíjense cómo acá puede ser incluso hasta menos. Miren China, la incidencia estimada es 0,24, perdón, la reportada, y la del estudio, estamos hablando de 10,6, está hablando de 43 veces más de la incidencia que se está reportando. Cuando lo vemos en otros países que puede ser aún mayor, fíjense Dinamarca, que se habla hasta de 14.000 veces por encima, Polonia 167, Estonia 915. Esto simplemente lo que nos dice y nos dibuja es que algo está sucediendo. No estamos realmente haciendo diagnóstico de tosferina. Esto puede ser por diversas razones, ¿no? Por ejemplo, en los niños tal vez pueda haber menos casos, sí, por la cobertura vacunal, que puede ser mayor, pero en los adolescentes y los adultos tal vez se está perdiendo esto. Aunque cuando vemos las curvas, los reportes, que lo vamos a ver más adelante, vemos cómo esas curvas se están incrementando. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que les quiero mostrar es cómo esta enfermedad se ha ido desplazando, ¿no? De los 0 a 3 meses hacia los adultos de forma significativa. ¿Y por qué? Porque de 0 a 3 meses a partir de los 2 meses se cumple el esquema de protección por vacuna. Luego hay un grado o un periodo de inmunidad que se va perdiendo a medida de los años con los adolescentes y los adultos. Si le damos otra vez a la diapositiva, por favor. Vemos cómo van apareciendo pacientes con enfermedad por tosferina y esto va a hacer que muchos de estos pacientes tengan un diagnóstico inadecuado, que puedan convertirse en portadores y que puedan ser transmisores para los otros grupos susceptibles, como son los niños de 0 a 3 meses, en donde no hay todavía protección por vacuna. Siguiente. Y este grupo de 0 a 3 meses, que es el más vulnerable, es donde se puede ver mayor cantidad de complicaciones y muerte. No que en los mayores
o en los adolescentes y los adultos no sucedan complicaciones de la tosferina, porque incluso hay casos reportados en New England Journal of Medicine de pacientes que han hecho por la tos fracturas costales, neumotórax, debido a la tos constante y los excesos de tos de tosferina que son tan severos como ustedes lo conocen. Entonces, ¿qué recomendaciones hay en niños? Y aquí ya estamos hablando de escolares, en niños de 7 a 10 años de edad que no han tenido vacunación incompleta, debe vacunarse contra pertussis. ¿Y qué es eso que no tienen vacunación completa? Es como nos los define acá. Se define como no haber recibido menos de 4 dosis de la vacuna o haber recibido 4 dosis, pero la última antes de los 4 años. Esta es la definición que nos habla el MMWR de Estados Unidos. También para qué usamos nosotros la vacunación, y es una indicación que se puede hacer, es para el manejo de heridas, como ustedes lo saben, eso por el toxoide tetánico que contiene la vacuna. En la siguiente, también tenemos que hablar de la mujer en la embarazada, ¿no? Y cómo puede haber una transmisión y debido a que los bebés poseen un riesgo en esos primeros meses de vida, como los estábamos comentando y como ustedes bien saben, esos 0 a 3 meses en el cual el bebé es vulnerable porque no está en el proceso todavía de inmunización. Entonces, son dependientes y estos bebés van a ser muy dependientes de los anticuerpos maternos para poder proteger. En la siguiente podemos ver la tercera pregunta. Entonces, ¿cuál sería el mejor momento para vacunar durante el embarazo? ¿Sería en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre o durante el embarazo? Y acá es importante entender un poco y eso nos ayuda a contestar estas preguntas, cómo es el traspaso transplacentario de anticuerpos durante el embarazo, en qué periodo pudiese ser mucho más efectivo ese proceso de transmisión de anticuerpos durante el embarazo. Así que si quieren, podemos cerrar por favor el pool. Podemos ver que contestaron desde el primero, segundo, tercer trimestre, incluso antes del embarazo. Y es lo correcto. Uno de lo que debemos hacer y toda mujer debe hacer es prepararse para el embarazo. Y dentro de esa preparación, obviamente, tiene que completar un esquema de vacunación para evitar complicaciones, ¿no? Y esa preparación antes del embarazo debe hacerse. ¿Y en qué momento tal vez nosotros debiéramos vacunar? En el primer trimestre, y si vamos de nuevo a la presentación, podemos ver cómo cómo es el paso, y eso era lo que les mencionaba, el paso de inmunoglobulinas a través de la placenta, ¿no? Y en el mejor momento en donde se optimiza la cantidad de esos inmunoglobulinas que puedan pasar al bebé es a partir de la semana 28 a la semana 38, ¿sí? Debemos hacerlo tal vez en ese periodo donde los niveles llegan a estar a 50% de la transferencia de inmunoglobulina en el bebé. Entonces, por eso hay indicaciones, por ejemplo, en la vacuna de difteria, tétano y pertusis celular, del TDAP, de iniciarse a partir de las 26 semanas de embarazo como una buena práctica para proteger al bebé, al recién nacido. En la siguiente vemos cómo ha sido incluida esta vacuna. Fíjense que curiosamente en América Latina hay solo 5 países que no tienen la recomendación de la vacuna en el embarazo. ¿Sí? La mayoría de los países la tienen, nosotros acá en Colombia la tenemos, esa recomendación. Y más allá ya hablamos de la protección que podemos brindarle al bebé por la parte materna y la transferencia de inmunoglobulina a, al bebé, al feto y luego darle esa protección al recién nacido. Otro punto interesante de hablar y como vamos siguiendo cada una de las etapas de la vida es la estrategia capullo. En la siguiente diapositiva viene la otra pregunta. Cuando hablamos de esa transmisión o esa posibilidad de transmitir tosferina en ese periodo
de vulnerabilidad de 0 a 3 meses, tenemos que hacernos la pregunta de dónde se puede infectar ese bebé, de cuál puede ser la fuente del grupo familiar, si es la mamá, si es el papá, si son los hermanos, los abuelos o la visita, ¿no? Y eso es algo que se ha estudiado y que vamos a ver ahora también como parte de la presentación. Y eso nos dice lo importante también de tener vacunado el entorno de ese bebé. Y ahí entramos otra vez en el tema de vacunación a lo largo de la vida, donde la mamá, la vacunación del mamá, del papá, de los hermanos, los abuelos y de toda persona que va a estar en contacto con el bebé es importante que esté vacunado. Podemos cerrar acá. Fíjense, acá hablan de hermanos y abuelos, no hablan de mamá o papá, ¿no? Hablan tal vez de que dentro de las respuestas hermanos y abuelos. Es interesante, ¿no? Porque uno pudiese pensar, sí, los hermanos son los que puedan estar más expuestos porque van al colegio, si son hermanos pequeños están en el jardín, los abuelos que tal vez tomando en cuenta que los abuelos puedan no estar vacunados, pueden ser una fuente de infección. Es interesante, ya vamos a ver los resultados del estudio. Ahora, volviendo a la presentación, para seguir con esto, entendamos que la estrategia capullo no es algo solo, y es importante, no es algo solo para el bebé recién nacido, es para cualquier persona vulnerable o que su sistema inmunológico pueda ser vulnerable, ¿no? Es la vacunación de aquellas personas del entorno de la persona que sea vulnerable a enfermedad. Entonces, es parte, obviamente, la estrategia capullo forma parte del objetivo de la estrategia del recién nacido, sí, y es de ese concepto de vacunar al entorno familiar cercano, a los que van a estar en contacto con el bebé, y sabemos que obviamente mamá y papá, hermanos porque viven en la misma casa, pero los abuelos, que son un pilar fundamental de ayuda cuando tenemos los bebés, lo digo también por experiencia, mis papás y mis suegros fueron de gran ayuda en esa etapa, son los más cercanos, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer y cuál debe ser la mejor implementación? Por lo menos que las personas que vayan a estar en contacto con el bebé, papá, hermanos, abuelos, estén vacunados si no han tenido un refuerzo previo de la vacuna, por lo menos 15 días antes del contacto con el bebé. Eso es supremamente importante. Sí, esto nos permite proteger a esos lactantes por ese periodo de vulnerabilidad mientras logran completar el esquema de vacunación. Fíjense que entidades como el Comité de Inmunización de Estados Unidos recomiendan la vacunación de los contactos cercanos del lactante. Son uno de los que promueven este tipo de estrategia como la estrategia capullo. En la siguiente vamos a ver lo que les mencionaba, este estudio también que es interesante de cuál es la fuente de contacto más común. Fíjense que la fuente de contacto más común es una de las que tal vez no mencionamos y es la madre. ¿Sí? En este estudio se evidenció que el 37% de los casos de tosferina en lactantes era debido a la madre. Los segundos eran los hermanos y tal vez por lo que estábamos comentando, los hermanos que pueden estar más en contacto con el exterior y los colegios y todo este tema, pueden traer la tosferina a casa. Fíjense que los abuelos son los que menos, ¿no? Curiosamente. Y el papá también, curiosamente. Esto puede decirnos que tal vez los papás no son tan cercanos al bebé tal vez en ese periodo, pero fíjense que curiosamente la mamá es la que es la mayor fuente de transmisión de tosferina en ese periodo de vulnerabilidad. Si seguimos adelante, vamos a ver ahora, ya vimos niños, preescolares, mujer embarazada, lo que es la estrategia capullo, y ahora los grupos de mayor edad o los adultos, ¿sí? En donde estamos viendo, y lo mencionaba ya, que esto se ha ido desplazando. Si le damos otra vez y avanzamos un poquito, vemos cómo las curvas, por ejemplo, fíjense en el 1993 al 2005, cómo cayó esa curva de
casos de tosferina, y en ese mismo periodo, fíjense cómo se incrementó en adultos y cómo en las personas mayores de 65 años, que son las barras en rojo, también se fue incrementando. Es decir, estamos cubriendo una parte de la población, estamos desprotegiendo tal vez otro grupo de población que es hacia donde se está desplazando esta enfermedad como es la tosferina. En la siguiente, por favor. Y acá es un punto importante hablar, ¿no? ¿Qué edad tiene? Y en cuanto a ese tema de los adultos, tenemos que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Hay múltiples factores que contribuyen a la edad biológica. Tenemos la edad biológica y la edad cronológica. Y aquí, no sé si muchos de ustedes ya habrán escuchado, el acortamiento de los telómeros a nivel genético causa un incremento o una aceleración del envejecimiento en las personas. ¿Y cuáles son esos factores que pueden contribuir a que ese acortamiento? Enfermedades asociadas. Si una persona tiene diabetes, si tiene hipertensión, eso hace que se vayan acortando los telómeros y que pueda envejecer más rápidamente. El estrés, quien no vive con estrés actualmente o con ansiedad. Los hábitos de vida no saludables causan también alteraciones en el acortamiento de los telómeros e incrementan la edad cromosómica. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que vamos a comenzar a ver que personas más jóvenes van a comenzar a presentar comorbilidades más tempranamente. Entonces vamos a estar envejeciendo un poco más rápido a medida que vamos avanzando en edad. Entonces, la bioedad funcional disminuye más rápidamente luego de los 75 años. Es decir, que después de los 75 años, esto se ve más acelerado. Y es por esa influencia que les mencionaba, de la influencia por factores genéticos y ambientales. Perdón. Podemos seguir con la siguiente. Entonces aquí tenemos que hablar, ya que vimos que tenemos un envejecimiento y tenemos una vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad se basa en que envejecemos más rápido, y el hecho de envejecer más rápido también nos mete en otro concepto que es la inmunosenescencia, ¿no? Que es esa disminución de la función de nuestro sistema inmunológico a medida que envejecemos, o es sencillamente el envejecimiento del sistema inmunológico donde se van perdiendo ciertas capacidades, y eso nos hace también tener un mayor riesgo de adquirir enfermedades infecciosas. Entonces, la tosferina de adultos es comúnmente no identificada, mal diagnosticada y no reportada. Estoy seguro que nos llega un paciente con un tos, con una tos crónica, un adolescente o un adulto con una tos crónica, y pensamos, sí, debe ser un germen atípico, y sencillamente ese paciente seguramente sin hacer ninguna prueba para identificar, porque también tenemos que tomar en cuenta que es difícil identificar el germen o demorarnos en hacer el germen, decidimos sencillamente indicar un antibiótico y ver la respuesta terapéutica de ese paciente. ¿Y cómo se trata? Vemos que la tosferina se trata con macrólidos y la mayoría de las infecciones atípicas se tratan con macrólidos, entonces sencillamente la persona sale con un antibiótico del consultorio. Esto es una práctica que, valga la redundancia, es práctica, ¿sí? Pero si nosotros vemos, recordemos que cada vez que nosotros indicamos un antibiótico, nosotros estamos causando un daño colateral. Si nosotros revisamos, y esto es algo que nos habla la Organización Mundial de la Salud con respecto al uso, a lo bueno que puede ser la vacunación en cuanto a disminuir la resistencia antimicrobiana, esto es uno de los puntos que tenemos que tomar. Fíjense que también la Organización Mundial de la Salud nos dice dentro de los medicamentos en los cuales nosotros tenemos que tener precaución, pero de los antibióticos, los macrólidos es uno, porque tienen una potencialidad de hacer resistencia mucho más fácil que otros antibióticos. Entonces, a veces hay que sopesar eso, ¿no? Ver cómo es el paciente y ver si, o sea, cómo disminuir esa carga de enfermedad en los pacientes a través de la vacunación, disminuyendo tal vez la asistencia a consultas de ese paciente que viene con esa tos crónica, esa tos de más de 12 semanas que no calma, que viene en accesos, ¿sí? Entonces tal vez la vacunación sea el mejor medio para tratar de disminuir esto. Indudablemente hay limitaciones para hacer diagnóstico, por eso hablo de que la vacunación es un buen método para limitar esto, porque no podemos hacer un cultivo, lo que demora el cultivo para nosotros tener un diagnóstico de pertussis, hacer un PCR, si es costo efectivo o no, hacer una serología,
Fíjense que esas limitaciones nos permiten, o no nos permiten también hacer parte de lo que hablábamos al inicio, ¿no? De hacer un diagnóstico certero y tener una incidencia realmente reportada. ¿Sí? Es complicado, tampoco es tan fácil. En la siguiente diapositiva vemos representado lo que les comentaba de cómo se ha ido trasladando, ¿no? Y esto fue algo que se presentó en Australia, un estudio de Australia que fue un periodo del 2008 al 2009 y cómo fueron reportados los casos de tosferina. Aquí algo que describe muy bien esto es una J invertida, ¿sí? Y esa J invertida, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cómo están afectados los extremos de la vida? Fíjense que esto habla del número de hospitalizaciones de tosferina por cada 100.000 habitantes. Fíjense que los grupos más vulnerables son desde menores de un año, en donde hubo una mayor tasa de hospitalizaciones por tosferina, ¿sí? Luego eso va cayendo y tal vez menores de un año, recordando que ahí está el periodo de 0 a 3 meses, donde pueden estar terminando de completar el esquema de vacunación y por eso lo hemos incrementado. Y después fíjense cómo hay como un plató, ¿sí? Una meseta, y después vuelve a elevarse la curva. Y si vemos cuando vuelve a elevarse la curva, ya comienza desde la adolescencia a haber un incremento y se hace mucho más notable, si lo vemos en el cuadro que está ampliado, vemos cómo se hace mucho más notable después de los 45, 55, 65 y mayores de 75 años. Se va incrementando el número de hospitalizaciones. Entonces, este estudio es bien interesante porque lo que nos dice es, fíjense cómo las edades extremas de la vida son las más vulnerables para presentar tos ferina. Entonces, siguiendo con la presentación, vamos a ver que también esas personas mayores se ven que están hospitalizados o que se ven hospitalizados con tosferina siempre tienen una complicación, una comorbilidad subyacente que los hace más vulnerables, ¿no? Por lo regular a veces tienen hasta dos condiciones, como podemos ver en el gráfico. Muchas de ellas son obesidad, diabetes, complicaciones cardiovasculares y dos resaltados que es importante tener en cuenta, asma y EPOC, ¿sí? Y tal vez aquí están resaltados porque esas personas son las que más síntomas respiratorios hacen, las que sabemos que dentro de la evaluación no de riesgo, pero de la evaluación de pronóstico de las enfermedades, por ejemplo, en el POC es el número de exacerbaciones que pueda tener y en el asma también el número de exacerbaciones. Eso incrementa en ambas patologías, incrementa lo que son costos en salud porque van mucho más a la emergencia, van mucho más a la consulta, utilizan mucho más recursos en cuanto a inhaladores, ¿sí? Esos son dos grupos poblacionales que se han tenido en cuenta y que muchas de las guías internacionales la están comenzando a hacer recomendaciones específicas para vacunación también contra tosferina. Recientemente el CSA, como lo vamos a ver adelante, hizo una recomendación y luego las guías GOLD, que son unas guías de parámetros para manejo de pacientes con EPOC, también se unieron a esa recomendación de que estos dos grupos de pacientes con estas dos condiciones deberían tener una prioridad en cuanto a la vacunación de tosferina. En la siguiente slide, lo que quiero es mostrarles cómo la vacunación, porque pudiéramos lo que estábamos hablando de la inmunosenescencia en el sentido, y uno pudiese preguntarse si la vacunación puede ser efectiva en ese paciente que está o en esa persona que está bajando su estado inmunológico. Sí, las vacunas han demostrado ser inmunogénicas y costo efectivas en personas mayores de 65 años. En la siguiente, estas son las recomendaciones de vacunación en este grupo poblacional de adultos mayores de 65 años, las recomendaciones de la OMS, ¿sí? Que nos dice, de estas personas mayores de 65 años, ¿de qué vamos a vacunarlas? De influenza, de neumococo y también tenemos que colocarle una vacunación de refuerzo de componente de pertusis celular. Fíjense que esas son las tres recomendaciones. ¿Qué dice nuestro programa amplio de inmunizaciones? Nos habla de influenza, básicamente, ¿sí? Es la recomendación que dice nuestro programa ampliado. En las que nos dice, ¿qué nos dice el CDC, ¿no? El Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos? Nos habla también de influenza para mayores de 50 años, nos habla del neumococo, incluye la de herpes zóster, incluye la vacuna de Tdap también para personas mayores de 50 años. Entonces vemos cómo
Algunas recomendaciones varían, ¿no? Obviamente eso habla de la idiosincrasia de cada uno de los países y de las posibilidades de la vacunación, pero sí un factor común que estamos viendo, por ejemplo, es las enfermedades respiratorias, influenza, neumococo y tosferina, sobre todo para las personas con problemas o que sean mayores de 65 años y que tengan problemas respiratorios. Hay otras organizaciones, siguiente, en donde también hacen recomendación de vacunación para adultos. Aquí vemos por lo menos la Sociedad Argentina de Infectología, donde dice que tanto los adultos jóvenes como los mayores pueden recibir una dosis de reemplazo a uno de los refuerzos de doble de adulto que se administra cada 10 años. ¿Sí? Ellos hacen ya esa recomendación. Igual, en Argentina, lo que es la Asociación de Medicina Respiratoria, también habla de que se debe dar la vacuna, por lo menos de la DT, se recomienda una dosis ser realizada con DT y la otra con DTPA, por lo menos en aquel paciente que nunca se vacunó. En la siguiente, vemos como otros países, el Departamento de Salud del Gobierno de Australia también recomienda la vacunación, el Gobierno de Canadá dice que podemos vacunar a partir de los 18 años. El Instituto Robert Koch en Alemania también habla de que los adultos deben recibir por lo menos la vacuna de TEA como por una primera vez o una única vez. El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda. Y de resaltar, por ejemplo, esta última del Programa Ampliado de Inmunizaciones de Panamá. Yo creo que es el único programa ampliado de inmunización de Latinoamérica en donde se considera o se recomienda la dosis de esta vacuna en mayores de 60 años. Entonces, ya casi para terminar, los médicos de cabecera tenemos un papel clave en cuanto a incrementar las coberturas de vacunación del adulto. Sabemos que a veces es complicado, pero nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de incrementar esas coberturas de vacunación, ¿sí? Acá podemos ver cómo las coberturas de vacunación en adultos en Estados Unidos ha sido subóptima. Países como Estados Unidos tienen un 30-40% de cobertura de vacunación, ¿sí? Los adultos mayores y las personas con enfermedades respiratorias desconocen el riesgo de tosferina y cuando uno se sienta y habla con ellos y les dice que la vacunación puede ser beneficiosa, fíjense que en varios estudios se ha dicho que el 73% de esos pacientes, una vez que uno los educa y conversa con ellos, están dispuestos a vacunarse. Entonces, debemos crear conciencia sobre los riesgos relacionados con enfermedades, sobre todo respiratorias, y recomendar de manera proactiva la vacunación de esta edad, ya que puede esto hacer que incrementemos las coberturas y disminuyamos los episodios de enfermedades respiratorias. En la siguiente, ya para concluir, ¿qué nos podemos llevar a casa? Alguien me comentaba y de manera jocosa que ya ahora uno no puede llevar a casa nada porque ya uno está en la casa, pero bueno, son cosas como para compartir y para tener en mente de esta charla, ¿no? Uno, los esquemas de vacunación, sabemos que tenemos esquemas de vacunación que comienzan desde los 2 meses, con esos intervalos, ¿sí? Siguiente, que tenemos otros grupos poblacionales, siguiente por favor, para que termine ¿sí? En donde tenemos otros grupos poblacionales que no están tal vez con coberturas y que tenemos que tenerlos en cuenta para darles, para inmunizarlos. Y punto importante, el riesgo de adquirir tosferina se mantiene a lo largo de la vida, no es algo exclusivo en la infancia. Si y eso he conversado con algunos colegas en donde si uno le pregunta al común de la gente, a nuestros pacientes, ¿en dónde ve ubicada la tosferina? Y la mayoría, estoy seguro que el 70%, si no más, va a decir que en la edad pediátrica. Entonces, tenemos riesgo de adquirir tosferina a lo largo de la vida. Siguiente. De igual manera, la vacunación debe ser llevada a cabo en todas las edades, que era lo que les comentaba, en todos los grupos poblacionales, como ya lo vimos a lo largo de esta presentación. Entonces, la vacunación del niño, del adolescente y del adulto ofrece un doble beneficio, ¿sí? Ofrece protección para él, para la persona que estamos vacunando, y protección también para el entorno, y eso es importante.
no solo protegemos a quien lo recibe, sino también a los bebés susceptibles en ese periodo, como lo vimos en ese periodo de capullo, en esa estrategia de capullo, protegemos a ese bebé susceptible en esas edades. Y no solo al bebé, porque estamos hablando, eh, sino también podemos incluir allí a las personas susceptibles que tengan enfermedades inmunológicas en las cuales se puedan ver beneficiados. Entonces, más que una vacuna, es parte de un estilo de vida saludable, como lo vimos, tiene que entrar en la ecuación y eso lo tenemos que meter nosotros como personal de salud, como médicos. Existen diferentes grupos de riesgo que se han identificado como vulnerables a la tosferina, como lo conversamos. Tal vez las personas que tienen enfermedades respiratorias, como asma y EPOC, son también grupos vulnerables en los cuales tenemos que estar atentos a la vacunación. Siguiente. Y como mensaje general, y tal vez yo creo que es el mensaje final para esta charla, es que ustedes, como pediatras, tienen contacto con todas las etapas de la vida, porque llega el bebé con la mamá, llega el bebé con los hermanos, llega el bebé con los abuelos, y ustedes como, yo creo que protagonistas, y siempre lo han sido protagonistas en cuanto a lo que es la vacunación, tienen, tienen que mantener ese rol y brindar la posibilidad de impactar a cada persona que llega a la consulta recomendando la vacunación, más allá de la vacunación que debe tener el niño, la vacunación que debe tener el entorno de ese niño y las posibilidades de incrementar cobertura y hacer un buen papel en en las otras edades y que también se pueden ver beneficiadas. La siguiente. Y con esto, bueno, terminamos. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que haya sido de real utilidad. Estoy atento a las preguntas que bien tengan ustedes a hacer eh, con respecto a la charla, o si tienen algún comentario. Bueno, aquí estoy viendo algunos. Me han tocado brotes periódicos muy graves cada 5 años. Hay un comentario acá y muy probablemente eso es así, ¿no? Como vimos, y tal vez esos brotes vengan de los colegios, ustedes lo sabrán, comienzan los niños en el jardín, eh, en el colegio y comienzan a aparece un caso, y fíjense lo que hablamos del R0, ¿no? Que es hasta 15 a 17 veces después de un caso primario la posibilidad de contagio. Entonces, seguramente aparecen brotes en los colegios y tal vez en adolescentes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta a veces el tema de los adolescentes, que siempre los catalogamos como que son infecciones atípicas. Acá también hace un comentario en relación en cuanto a los resultados, ¿no? Que mientras no nos entreguen rápido los resultados de las pruebas de laboratorio, que se demoran entre 15 y 21 días, y mientras tanto el paciente ha seguido regando la bordetela a todos contactos y la vacuna no evita el contagio. Eso es correcto cuando tenemos ese paciente así, y por eso lo mencionaba, ¿no? Las limitaciones que nosotros podemos tener en cuanto al diagnóstico de tosferina. Y una de esas barreras de diagnóstico es la demora en la entrega de la vacunación. Pero algo que sí, si nosotros tenemos a nuestra población vacunada, créanme que indudablemente vamos a tener un impacto positivo en relación a disminuir, sí, a disminuir los contagios. Pero en ese paciente que nos llega, como nos hacen acá la reflexión, este, como nos hacen acá la reflexión de que sigue regando la bordetela, en esos casos probablemente llega el paciente y, como les mencionaba, uno le indica macrólido y está tratando todos los atípicos, incluida la bordetela, y ahí paramos dentro de lo que podemos esa diseminación o esa de la enfermedad por pertusis. Acá hay una pregunta: si es necesario en cada embarazo, así sea, por ejemplo, menos de 2 años de periodo intergenésico. Sí, sí, la recomendación es, por ejemplo, en las embarazadas, que tengan, por cada embarazo debe colocarse la vacunación, y es básicamente por lo que mencionábamos, la pérdida de inmunoglobulinas, la pérdida de inmunogenicidad a lo largo, uno, y la transmisión de inmunoglobulina, ese booster que nosotros podemos dar durante el embarazo con la vacuna, ese incremento de inmunoglobulina G, y que puede hacer un traspaso transplacentario al bebé al finalizar el embarazo, va a ser importante. Entonces sí, es necesario la vacunación en cada embarazo, así sea menos de 2 años el periodo intergenésico. Esa es la recomendación, y así es como
como nos dicen las guías que debemos estar manejando este tema. No sé si hay algún otro comentario, alguna experiencia que ustedes también nos quieran compartir por acá por el chat. Siempre es interesante, ¿no? Y uno aprende mucho de los casos, eso es importante. De la experiencia, los libros nos hablan mucho y nos dicen mucho, nos dan las bases, pero yo creo que la experiencia médica, la experiencia clínica que uno va adquiriendo siempre es fundamental, ¿no? A veces todos los casos no son de librito, este, los casos no son de libro y vienen casos distintos, situaciones distintas, en donde nosotros eh, tenemos que tener estas herramientas para poder actuar. Sí, a ver si hay alguna otra pregunta. A ver. Sí, en cuanto a las dosis que debe recibir el adulto y por cada cuánto tiempo, bueno, lo estimado es cada 10 años. Recordemos que, por ejemplo, después de los 5 años debería recibir, en lo ideal, por lo menos el niño, después de 10 años, la dosis de refuerzo y después cada 10 años sería lo ideal. Recordar que el personal de salud siempre también está incluido dentro de esta población que debe ser vacunada. No lo mencioné, pero obviamente las, ah, el personal de salud siempre está incluido en las vacunas y somos los primeros que debemos estar vacunados. ¿Qué papel juegan los antivacunas en los brotes? Es una pregunta que tal vez no tengo la respuesta. Sí, obviamente lo único que puedo decir que el hecho de que exista mayor cantidad de personas sin vacunación puede incrementar el número de casos, ¿no? Y estas son posiciones bien debatibles, el tema de la antivacuna, que solo lo podemos combatir con educación, ¿sí? Explicar el papel importante de las vacunas para poder hacer entender que las vacunas no son nada de lo que se menciona, ¿no? Que no tienen ningún impacto negativo en realidad. A veces los antivacunas hablan de los eventos adversos, de las posibilidades de perjuicio en vez de beneficio para la persona que se vacuna. Pero aquí les traigo una frase que mencionaba un profesor mío, que decía, el único medicamento que no causa evento adverso es el que no se coloca. ¿Sí? Así de sencillo. Si todos los medicamentos pueden tener algún evento adverso, cualquier tipo, ¿sí? Sabemos que las vacunas el más común es las alteraciones del sitio de inyección, pero hay que hacer entender eso también a las personas, que ningún medicamento es totalmente 100% seguro, y así son todos, no solo la vacuna. Las vacunas más bien y todos los medicamentos ofrecen un beneficio superior a lo que puede ser el riesgo de no tomarlo, ¿no? Indudablemente. A ver, quedo atento a ver si hay alguna otra pregunta. Ya tenemos 50 minutos, así que ha sido un muy buen tiempo y creo que sus comentarios también han sido bastante nutritivos. Bueno, creo que ya con esto, y gracias por sus comentarios y por ser tan activos en relación a la charla, creo que con esto podemos terminar sin nomás invitarlos a una próxima sesión en la cual podamos estar conversando algún otro tema científico y que podamos estar compartiendo información que sea de interés para todos ustedes. De nuevo agradecer el espacio, el tiempo que me han regalado. Sé que ustedes son personas súper ocupadas y tener estos espacios a veces es difícil, pero de verdad que muchísimas gracias por regalarnos este espacio de su tiempo para poder compartir información científica y poder hablar temas de interés que nos van a beneficiar a todos. Así que muy buenas noches y muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden para cualquier pregunta que tengan ustedes posteriormente. Me pueden contactar a través de GSK con cualquiera de las representantes
que los visiten. Así que muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.